Bien, señores, la encuesta Gallup hizo un trabajo sobre las ARS y los niveles de satisfacción a los servicios de salud y seguridad social y a las atenciones de las administradoras de riesgo de salud. Se han incrementado en los últimos años, principalmente en la consulta médica y en el uso de medicamentos, que son las dos prestaciones. Igualmente se destaca que el 89% tiene una buena opinión sobre su ARS. Hay un 90.7 de promedio en la satisfacción: maternidad, internamiento, emergencias, consulta médica, análisis de laboratorio y diagnóstico. Esos elementos están en un 90.7 satisfecho. Así es que las ARS, esto sería bueno analizarlo, porque solamente se dan a conocer el 10% que no está satisfecho. Ahí es que se ve bien la expresión de las minorías. Tú nada más oyes las quejas, sí, pero cuando ves que hay 90% de satisfacción. Son menos, pero suenan como si fueran más. Exacto. Porque hacen elevar sus quejas más altas. Nosotros tenemos un ejemplo, tanto en política como en todas las encuestas, y es el estadio, un estadio lleno de fanáticos. Sí. Tú vas a un estadio y encuentras, por ejemplo, en el Quiqueya, en un lleno total, que 15.000 o 18.000 fanáticos, que es cuando sobrevenden. Y una o dos personas se colocan debajo del palco de prensa a gritar, a vocear, y eso se oyen más que los otros 18.000. Doctor, ¿usted no tuvo de vez en cuando frente al Partido Reformista? Funda, ¿usted sabe quién es Funda? Sí. Funda es un personaje que incluso no sabemos hasta ahora mismo, pero era un individuo que para vociferar la consigna a favor de un grupo, ese tipo era clave, porque un solo individuo que vocea durísimo y que hace creer que todo el que está ahí piensa igual que él. Eso es lo que pasa. Bueno, eso... Es porque eso ha producido pingües beneficios. Y le llaman en funda. el reformismo. Funda. Porque cogía la primera funda. Sí, la sí. repartidera. Y él decía, laíta, queremos chocorrica también. Hay un señor en Herrera que se llama Leonel Receta. Sí, estaba ayer aquí, ese señor. Y Víctor Casa había uno también, promotor de invasiones de terreno. No, pero Leonel Receta gestiona para la gente pobre recetas en los hospitales, atención médica. Le dicen Leonel Receta. Muy diligente que. Bueno, tenemos que el tema de Odebrecht ayer se puso bien bueno cuando dos distinguidas figuras dijeron algo que nosotros hemos estado diciendo, y es que ya comienza a afectar el país. Bichara dice que no hay financiamiento, no ha fluido nada, y el señor presidente del CONEP dice que se va Brache, que va a tardarse mucho en reponerse el país porque aquí hay gente que tiene en su cabeza. Y ahora es que eso viene duro, porque hasta esa gente presa y definirse más o menos la parte política, vamos a tener, mira, los reformistas, su convención para decidir quién es que va. Y en el PRM ya quieren decir si es Hipólito o Abinader. Hasta los verdes ya tienen su candidato. Lo que pasa es que esos fueron más inteligentes, se lo tienen dentro de cada sector. O sea, los verdes por sector dentro de ellos mismos tienen su preferencia de quién debe ser la persona. No, ellos tienen organizadamente su ruta
al 2020 y antes si se puede. Y antes si se puede. Ellos tienen... Ayer tuvimos un candidato de los verdes aquí. Ah, ¿Cómo se llama? adiós, Alexis Joaquín. Alexis Joaquín Castillo. Ese es ¿Usted cree que ya el balaguerismo más puro que queda que ahí, ya más limpio? ¿Usted cree, doctor, entonces que ya a partir de ahora ya o de quizás poco tiempo ya uno va a comenzar a escuchar unos nombres poco usuales o quizás casi desconocidos de gente con potencialidad para ser candidato presidencial? No, porque en la parte política ellos solamente tienen a Hipólito. Y ese no es nuevo. Pero tienen un empresario que también lo tienen de goma y repuesto ahí. Ellos Mire, tienen su el politólogo venezolano que usted trajo los otros días. Sí. O Habla de que- el empresario tiene partido de goma de repuesto. También puede ser eso. También puede ser eso. Es Juan Vicini, ¿eh? Ajá. Es Juan Vicini. Pero Juan Vicini, él o Alexis quien él Joaquín diga. Castillo y Alexis son las tres opciones que tienen los verdes y la izquierda que está dentro de los verdes. Bueno, pero añádale ahí. Porque yo no sé bien quién fue que organizó eso. Pero añádale a Milton Morrison, doctor, también. Que No, también- Milton y Collado son dos, lo que está diciendo José Israel, son otras dos dimensiones de Juan. Eso en otro ámbito, por si, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto esa melliza de los camiones que hay una pinchada y la otra no? Sí. pero mientras tanto las dos están funcionando. Están Mientras las dos funcionando. están dando vueltas. Y buena sindicatura que está haciendo Collado, por cierto. Muy buena sindicatura. Le está dando a los problemas de frente. Así es que... Y está manejando muy bien los cuartos del ayuntamiento. Usted sabe que un termómetro, a veces el flujo de ciertas informaciones es lo que te da cierta idea de cómo marchan las cosas. Pues el hecho de que de una gestión no se diga mucho es un indicador de que no lo está haciendo mal también. Ahorita estaba diciendo José en la pausa sobre fondos patrimoniales que él conoce dos instituciones. Hay una que no la vamos a mencionar, pero la otra es una institución noruega que lleva una cosa ejemplar. José, cuesta mucho el procedimiento para mantener una cosa por el librito. Cuesta menos que estarle sacando chilata. Cuesta menos que robarla, ¿verdad? Claro. Es simplemente organizar la finanza de una entidad. Eso es todo. Usted organiza la finanza. Usted tiene dinero en un momento determinado, le fluye dinero, no lo bote. La vida privada es así también. Usted crea su patrimonio que no se desgasta, sino que crece, que debe tener un índice de crecimiento adecuado al crecimiento de los gastos que usted tiene. Sencillamente. Y debe sujetarse a eso. Volviendo al tema político, te quería decir que es verdad que todos los partidos están preparando su cosa, pero me dicen que hay un cuarto ciudadano que ellos no han descartado. ¿Cuál? A Leonel, dentro del PLD. Por eso es que ellos no mencionan a Leonel Fernández. Búscalo para que tú veas. Busca el proceso. Pero con Danilo, que lo dan por descartado, y que sí. ¿Tú has visto esa cucaracha que tú la pises a los 2 minutos están como con 3 paticas caminando? Sí. Ellos, yo les quiero decir que, como dijo Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que no termine. Así es que no se vivan pensando que todos esos sectores, a veces aparecen cosas hasta en periódicos como el Washington Post, sobre el tema de aquí. Son cosas que la mandan de aquí para que la publiquen. Oh, ella. no, y que tiene Que yo no creo a veces que- gente con influencia ya. Gente con influencia ya, que saben colocar las cosas en su santísimo lugar. Mire, Bueno, Pero el juicio no terminó siendo una selección de enemigos. una, Una selección de enemigos, ¿el qué? el juicio.
Yo quiero tener en las elecciones a ese grupo. Entonces, el juicio lo fortalece. Del PRM salió muy fuerte ahí, porque la víctima. Sí. La víctima contribuye a una campaña política. Doctor, mire, Sobre eso yo te confieso que nunca he estado claro. En este programa trabajó muchos años Giorgi Carrión. Giorgi Carrión, que en la época que él trabajó aquí era soltero y era un muchacho que tenía mucho contacto con el sexo opuesto, muchas muchachas, muchas amigas. Él tenía una frase que me ha servido para aplicarla en esos casos del beneficiado, la acusación, y cuando él abordaba a una joven y la joven no obtemperaba, él le decía, es que tú eres racista porque él es negro, dice que tú eres racista, y ahí resumía eso. Y podía ser que la muchacha a lo mejor no lo quería por eso, pero a veces no lo quería por otra cosa también. Entonces, cuando tú haces una selección de esas cosas, yo realmente no sé si tienen que tener base, porque si tú revisas Odebrecht, como están diciendo ahora aparecen 101 transferencias. 101 transferencias por 89 millones de dólares. ¿Transferencia de qué a qué? Perdóname. ¿Transferencia de dónde a De dónde? Odebrecht a Rondón. Suma 89. 89, no suma. Ahí está en el periódico. No 68. Perdóname. Bueno, pon lo que tú quieras. No es 92. No es y te dan partida por partida, fecha por fecha y banco por banco. Entonces, esas cosas, yo lo único que yo propugné, no teníamos ningún tipo de influencia, es que la Iglesia Católica tiene una norma cuando se comete un pecado contra el quinto mandamiento o el sexto, que dice no robar. Devolver lo robado antes de comenzar a hablar, reparar el daño devolviendo lo robado, y si es difamando, reponer la fama. Esas son dos cosas básicas y entonces hablamos. No, pero cuando no hay sangre, eso, dime. Pero para entrar al cielo es más rígida la cosa. No, es difícil, porque ahí está el camello y la aguja que yo nunca lo he podido pero Cristo entender. le dijo a uno que fue a ponerse al día. Dice, anda, vende todo lo que tienes y sigue. Eso está difícil. Eso es más difícil. A veces uno coge la cárcel mejor. Ahora, esa sentencia, todo el proceso y la sentencia, da una sensación de prejuicio en el estricto sentido de la palabra. Un juicio previo. Ahí se repartieron condenas de acuerdo a lo que se entiende la responsabilidad de cada uno en el fenómeno. Y naturalmente las cosas políticas. A Rondón no solamente le echaron un año, sino que lo mandaron a la victoria. No al paraíso terrenal, que es Najayo, parece. O sea, parece que en Najayo hay más consideración. A Rondón le echaron un año y a la victoria. Y otra cosa que resalta de la sentencia es que si son medidas cautelares y el juez ordena que el juicio se abra en 90 días, la jurisdicción de un juez en ese caso es la más dura hasta que se va a abrir el juicio. No, pero él dice, eso no es, lo que no puede ser más del tiempo que le ponen a la medida cautelar. Pero cada uno... Él dice, tratan de que sea en 90 días, pero eso no es de palabra de Dios, eso. Pero le echó a Rondón un año. Entonces nada más tenía que echarle 3 meses. Eso entiendo yo. Y además, como todos están encartados en un mismo expediente, van a ser juzgados juntos. ¿Por qué hay una diferencia en el tiempo en la medida cautelar? Estos códigos se han contaminado tanto de criterios de cualquier parte del mundo que tal vez es un recurso sueco el que se han inventado, como el defensor del pueblo. Pero mira, es que hay cosas que, es como tú dices, se hacen administrativamente. Ayer al mediodía no se habían trasladado los presos
y buscaron la razón por la que no se habían trasladado los presos a los sitios que dijo el juez. ¿Y tú sabes lo que pasó? ¿Qué? Que el juez se enteró de que los lugares no estaban debidamente habilitados. y sobre todo la seguridad, José, porque la de Rondón tú puedes decir lo que tú quieras, pero es importante tu seguridad. Porque acuérdate que Rondón te dice, yo te di 2 pesos y ahí ya, tú estás frito, ¿verdad? Mira lo que hizo Joao con Dilma, tú sabías eso y ya está frito. Ahora, él no comunicó la sentencia hasta ayer en la tarde. Cuando vio que estaban ya, entonces la comunicó. Por eso se sabe que que no fue un error, sino a propósito. Una salvaguarda para los Porque él estaba dentro del plazo. Para darle tiempo. Y dice, que la familia fue a revisar. Hoy tú sabes el problema que hay si a esa persona le pasa algo. Así es que eso comienza ahora, ¿verdad? Eso comienza ahora y vamos a tener mucho tiempo para hablar cosas raras. ¿eh? Ya hay gente que está muy comedido, no han hecho pronunciamiento cuando vino la sentencia. Vi eso raro. Y eso es que, el PRM tuvo un pronunciamiento en el día de ayer que le atribuyó al presidente Medina todo lo que ha sucedido. Es decir, como que dice que esa sentencia fue algo influenciado por él. Entonces, ¿usted no ve como que quizás se están cayendo de nuevo en el mismo error? O quizás están desdiciéndose de lo que habían dicho anteriormente, de que había que dejar que la justicia trabajara y todo eso. Mira, eso es así, pero hay una cosa, y yo lo he dicho mucho con José, que fue editor de un periódico muchísimos años, que como este es un país pequeño, el país es pequeño, y las fuerzas vivas, como decía los que tumbaron a Juan Bosch, las fuerzas vivas son menos. Sí, lo que tienen opinión, poder y esas cosas son menos. Y Odebrecht trabajó tantos años, tantas obras importantes, que hay como una contaminación en que yo veo todos esos programas que la gente opina, que tienen tantas limitaciones. Porque que yo soy amigo de fulano, que yo conozco a fulano, que no voy a atropellar a fulano ahora que está abajo y que yo no estoy de acuerdo con la medida cautelar. Oye, es algo que tú tienes. Las únicas gente que tan claro son los que necesitan eliminar del panorama político a Danilo. Eso no le dan tregua. Hasta que no le desbaraten la cabeza, no paran. Así que vamos a ver. Hay que decir algo sobre los procesos reflejos. A través de la historia, acontecimientos claves de la historia de la humanidad, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, en que ya estaban más relacionadas las naciones, se reflejan a veces con resultados muy negativos en otras naciones. En el caso de la Revolución Francesa, no fue exactamente así. Sin embargo, se crearon regímenes muy duros como respuesta a la Revolución Francesa, como medida de precaución en otros países. Las instituciones de la Revolución Francesa se extendieron por todo el continente europeo a través de la guerra napoleónica. Y en América fueron decisivas las acciones de la Revolución Francesa en el proceso independentista. Como España fue ocupada por Napoleón y toda Europa, América Latina pasó a ser una dependencia de Francia. Eso tiene mucho que ver con nuestra situación Francia y Haití. Pero eso generó que los criollos de América,
se sintieran desamparados de España y se lanzaran a la guerra independentista. Por eso producen todas esas independencias casi en el mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. En el caso de la Revolución Rusa la situación no fue así. Bueno, otro reflejo de la Revolución Francesa fue el despotismo ilustrado. Muchos monarcas que se dieron cuenta de un proceso renovador en las instituciones entendieron que había que darle paso a eso para seguir igual, para seguir gobernando. Es una intuición de vida. Y se dieron casos de gente, de situaciones en que los monarcas mismos avanzaron procesos de renovación social y económica. El caso de Catalina la Grande en Rusia y en otros sitios. Bien. Ahora, cuando se produjo la Revolución Rusa, hizo abortar la Revolución Alemana. La Revolución Alemana de 1919 fue un reflejo de la Revolución Rusa. Y eso condujo a una descomposición de Alemania y al nazismo, al poder del nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. En el caso de América Latina, eso ya lo vivimos más o menos próximamente, la Revolución Cubana provocó una conmoción terrible en toda América Latina. Y acciones revolucionarias que no tenían nada que ver con el desarrollo de los procesos sociales de cada país. El caso de Colombia es un caso penoso, en que gente que se pasó 50 años en la loma, ahora está recogiendo las armas para entregarlas, después de 50 años en la loma. Ese señor Londoño que aparece ahí, es un eminente cardiólogo colombiano, que se fue a la loma por todo ese periodo. El que usaba el nombre de Timoshenko. Es un hombre que estuvo en Moscú como delegado a un congreso de cardiología mundial cuando se produjo la muerte de Stalin. Cuando se produjo la muerte de Stalin, él estaba en Moscú en un congreso de cardiología y contaba en conversaciones personales cómo se vivió ese acontecimiento. Y se va y se mete en una loma por 50 años para ahora rendir las armas, además con el arbitraje de Raúl Castro y de Fidel. Es decir, está bien que entrega las armas. En el caso, para aterrizar, de Odebrecht en República Dominicana, el hecho se produjo allá, en Brasil. Allá fue que se rompió el sésamo. Eclosionó el huevo allá. Sí. Y los reflejos, naturalmente, en América Latina han sido devastadores. En Perú hay tres presidentes presos, o 2 presos y un perseguido. Y en Brasil 4 implicados. Y cuatro presidentes. 4 presidentes. Y no hay más implicados porque no hay más presidentes vivos. No, de ese momento de Cardoso a Temer. Sí. A Cardoso ya lo están mencionando. Ya lo han mencionado, sobre todo aquí. Pero Brasil se va a quedar sin cabeza política por el camino que va esto. Pero ese era el objetivo, José. Bueno, está bien, pero... La derecha brasileña y la competencia estadounidense se combinaron para salir de ello. Bueno. Y salieron, ¿eh? Sí, pero sí, ahora ellos le dieron motivo, ese fue el problema. Ahora, si se extienden a Cardoso, ya es la anulación de la clase política. Porque ¿quién va a gobernar? Ahora, tú estabas diciendo algo y yo quiero preguntarte, me voy a salir totalmente del caso de Brecht de aquí. José, tú hablaste de Revolución Francesa, Revolución Rusa, y otros movimientos que ha habido en el mundo que han influido en otras naciones. Eso más o menos que hablamos, ¿verdad? Sí. Yo te quiero preguntar, sobre la Revolución Cubana no hablemos, que tuvo influencia en toda parte, ¿verdad? Sobre todo en América. Ahora, mi pregunta es, ¿tú recuerdas al finalizar el problema de los republicanos en España, la salida de esa gente, hacia dónde se movieron? Al mundo entero. Eso fue como una granada que explotó. No hay país del mundo. Esa salida de españoles
de ese nivel tuvieron incidencia no solamente en República Dominicana, En todas partes, no hay sitio de la humanidad. de América. De la humanidad, donde la presencia de los republicanos españoles no haya tenido influencia. Y esa gente fueron a Europa, a algún país europeo. En Francia muchísimos. Yo En pensaba, Bélgica muchísimo. yo pensaba que estábamos hablando de la docena de aquí, de Pablo Casal en Puerto Rico y de esa cosa, pero tú dices como una granada. Fue como una granada. No hay sitio del mundo donde no haya la presencia de un republicano español. En la novela de García Márquez, la emblemática, 100 años de soledad, aparece un librero que sabía de todo, que habla de las cucarachas y sus capacidades y su supervivencia. Ese librero era un republicano español, que vivía en Aracata, ese pueblecito de Colombia. No vivía en Bogotá, ni en Cali, en ese remoto pueblecito. Bien. Que mereció esa historia fabulosa que lo inmortaliza. Bien. Pero un pueblecito sin importancia. Como es imposible tú dejar de hablar de Odebrecht, pero entiendo No, que hay pero otra. déjame aterrizar. Ajá. Aquí hay que manejar con mucho cuidado, sobre todo partiendo de que el único acontecimiento en que la Revolución Cubana se injertó positivamente y dio resultados positivos fue aquí. O sea, aquí vinieron de Cuba los expedicionarios del 59. Y eso se engarzó con la vida social interna del país. ¿De 59? Sí. Cortázar Maimón Etero Hondo fue el punto donde se rompió el acto sacrílego, en que se rompió el dominio total de Trujillo. De Trujillo. A los 6 meses había una resistencia interna ya masiva, cogida presa. Y antes de un mes, la iglesia, después de ese acontecimiento, la iglesia se rebela. Y antes del año matan a Trujillo. Antes de los 2 años. Antes de los 2 años Trujillo está muerto. Y muerto por la derecha. O sea, por su propia gente. Que quiere cambiar para que no cambie nada. Pero en definitiva el país cambió. No cambió hasta donde aspirábamos muchos otros, pero sí cambió. Es otro. De manera que hay que tener mucho cuidado con estos acontecimientos reflejos y el grado de presencia interna que tengan aquí. Y yo me pregunto, fuera de la conciencia que hay que hacer sobre los hechos, yo me pregunto, ¿el sentimiento contra la corrupción en el país tiene las dimensiones que tenía el sentimiento contra Trujillo en el país? No. Y sobre todo en las clases dominantes. No. No. Entonces, hay que pensar si no se está jugando a un vacío de poder. Se está jugando a eso. Bueno. Se está jugando a eso para ocupar, lo que pasa es que no se tiene el elemento que va a ocupar el poder. Hasta ahora se han concentrado. En el caso de la muerte de Trujillo, lo que resultó un hecho ya histórico, indiscutiblemente, es que Balaguer, que tenía un temperamento típico de déspota ilustrado, estaba ahí y estaba en el sitio óptimo para manejar la situación. Y le salió su cosa. Y le terminó saliendo cuando la Revolución de Abril bajó los niveles de la lucha por la presencia norteamericana. Sí, que unificó a todo el mundo. ¿No? Y la presencia norteamericana obligó a transar el proceso. Porque ellos eran militarmente invencibles. José, te decía que durante mucho tiempo esas luchas fueron económicas, socialismo y capitalismo. Me resultó raro, y digo, se lo voy a llevar a José Israel mañana, que mucha gente de izquierda se hicieron, pero completamente opuestos a la izquierda y algunos hasta capitalistas de verdad. Entonces hay un señor que habla, me parece que es un mensaje capitalista, resaltando las virtudes del capitalismo y menospreciando algunas cosas del socialismo. Y yo te lo quiero que tú lo escuches para que tú
me analices eso, porque tengo la sospecha de que no es una exposición brillante que el capitalismo hace, una apología del capitalismo. Vamos a ver si lo vemos, Vamos a para verlo, no, ok. para no contaminar mucho tu opinión. Ok. En el mundo contemporáneo, se da por hecho que el capitalismo, con su mercado libre y fines de lucro, se basa en el egoísmo y produce egoísmo. El socialismo se basa en el altruismo y genera altruismo. Bien, la verdad es lo opuesto. Cualquiera sean sus intenciones, el socialismo produce personas mucho más egoístas y una sociedad mucho más egoísta que la que produce una economía de libre mercado. Y una vez que prospera este egoísmo, es casi imposible deshacerlo. Veamos un ejemplo. En 2010, el presidente estadounidense Barack Obama se dirigió a un gran auditorio de estudiantes universitarios. En un punto de su discurso anunció que los jóvenes ahora podrán permanecer en el plan de seguro de salud de sus padres hasta los 26 años. No recuerdo haber oído nunca un aplauso más sonoro y estruendoso ni tan prolongado. Si el presidente hubiera anunciado que se había descubierto una cura para el cáncer, sin duda el aplauso hubiese sido igual de ruidoso o largo. Pero ¿por qué estaban tan felices? Que a una persona le digan que puede seguir dependiendo de sus padres hasta los 26 años debería darle la impresión de que la degrada, no que la libera. A lo largo de la historia de los Estados Unidos, y si acaso vamos toda la historia de Occidente, la gran meta de los jóvenes fue convertirse en adultos maduros, lo que comienza por independizarse de mamá y papá. El socialismo y el Estado benefactor destruyen esa aspiración. En varios países europeos y ahora en forma creciente en los Estados Unidos, es un hecho común que los jóvenes vivan con sus padres hasta más allá de sus 30 años y muchas veces más. ¿Y por qué no? En el Estado benefactor, cuidar de uno mismo ya no es una virtud. ¿Por qué? Porque el gobierno se encarga de uno. Por lo tanto, el socialismo permite, y como resultado genera, personas con preocupaciones cada vez más egocéntricas. ¿Cuántos beneficios recibiré del gobierno? ¿El gobierno pagará mi educación? ¿Pagará mi atención de salud? ¿Cuál es la menor edad a la que puedo jubilarme? ¿Cuánto tiempo de vacaciones pagadas puedo obtener? ¿Cuántos días puedo ausentarme del trabajo con goce de sueldo? ¿A cuántas semanas de licencia paga por paternidad o maternidad tengo derecho? La lista se alarga cada vez que se elige un partido liberal, progresista o de izquierda. Y luego cada beneficio se convierte en un derecho. Pero eso no es todo. El socialismo tiene efectos incluso más destructivos. Los beneficios crean ciudadanos que carecen de un rasgo de personalidad que todo ser humano debe tener: gratitud. No se puede ser feliz si no se es agradecido, y sin gratitud no se puede ser una buena persona. Por eso decimos en forma constante a nuestros hijos: da las gracias. Pero el socialismo deshace todo eso. Después de todo, ¿por qué una persona sería agradecida por recibir un beneficio al que tiene derecho? Entonces, en lugar de dar gracias, al ciudadano del Estado benefactor se le enseña a decir: ¿a qué más tengo derecho? Aún así, la izquierda insiste en que es el capitalismo y el libre mercado, y no el socialismo, lo que produce personas egoístas. Pero la verdad es que el capitalismo y el libre mercado produce muchos menos egoístas. Enseñar a las personas a trabajar duro y cuidar de sí mismas y de otros, y que deben ganar lo que reciben, produce menos gente egoísta, no más egoístas. El capitalismo enseña a trabajar más, mientras que el socialismo enseña a exigir más. ¿Qué actitud cree que hará una sociedad mejor? Soy Dennis Prager. ¿Esa es una apología al capitalismo o realmente tiene muchas verdades? Eso está entroncado. ¿Eso? Eso está entroncado en el conflicto norteamericano de hoy, en que el presidente nuevo trata de reducir los beneficios sociales Del Estado a al los ciudadano. ciudadanos,
y quiere modificar la ley de seguridad social norteamericana. Pero parte de la definición del socialismo de los Estados Unidos, donde Obama se contabiliza como socialista. En Estados Unidos, eso sí. en Estados Unidos, no, un simple liberal en Estados Unidos es poco menos que Lenin a la hora de una discusión. Entonces es un debate manejado sobre una realidad política distinta, no sobre las realidades, la construcción de sociedades determinadas. El socialismo en la administración pública le ha hecho mucho daño. El poder total. En el poder parcial tiene éxitos extraordinarios. Hay 2 ciudades del mundo muy grandes que son más que nosotros, cualquiera de ellas, o 2 estados dentro de otro estado. Una es Kerala en la India, primer sitio donde el Partido Comunista de cualquier parte ganó unas elecciones, y tal vez el único. No, bueno, voy a hablar de otro. Donde la administración ha sido ejemplar y la sociedad es una sociedad de unos logros sociales y de una eficiencia extraordinaria. Y otro es una ciudad italiana donde el Partido Comunista ha gobernado hasta ahora, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama? Cerca de Milán. La feria... Bueno, fui ahí a una feria del libro infantil, y donde la administración ha sido ejemplar. De manera que si tú comparas los condicionantes de carácter imperial que tuvo que asumir la Revolución Rusa y la realidad social interna de Rusia cuando proclamó el socialismo, por encima de los postulados de Marx que decían que un régimen económico social no sustituye al otro si el anterior no ha dado todos los resultados posibles que puede dar. Es un canto al capitalismo. O sea, el capitalismo tiene que desarrollar todas sus potencialidades. Antes de tú estar hablando de socialismo. Estas 2 sociedades que he hablado de la India y la sociedad italiana, tenían un desarrollo mucho mayor que el que tenía la sociedad que luego fue soviética en Rusia. De manera que la viabilidad del socialismo en Rusia estaba condenada por el atraso que debía obviar. Y en definitiva terminó siendo la construcción de la sociedad industrial en Rusia. Eso fue todo ese proceso de 70 años. En la práctica es la construcción del capitalismo ruso, de la sociedad industrial rusa. De socialismo tenía muy poco, porque tú no puedes repartir donde no hay. Y el problema del mundo hoy no es esa tontería que dice ese señor dentro de un debate interno. El problema del mundo es que la automatización, la robotización de la producción y todos los mecanismos que desplazan gente desde la producción están creando ya un conflicto mayor. ¿Cuál es? El salario ha sido el mecanismo de distribución. La seguridad social, la cantidad de jubilados y pensionados. Pero hasta ahora el socialismo, el salario ha sido el defectuoso mecanismo de distribución de la riqueza socialmente creada, porque es la sociedad la que crea la riqueza. Unos ponen el talento, otros ponen la mano, pero en definitiva es la sociedad, el conjunto social. Y el salario, que le da menos al que pone el brazo y le da más al que administra, bueno, garantiza la distribución social del producto social. Ahora bien, cuando tú prescindes de la mano de obra, ¿cómo vas a distribuir el producto? Porque tú no haces relojes para que no se vendan. Tú no haces carros para que no se usen. Tú necesitas un mercado. Y si el mercado no tiene trabajo, ¿quién te va a comprar? Y ya hay síntomas de eso en muchas sociedades. Ese es el problema, no esa tontería que dice ese señor, de quién crea esto, quién crea aquello. No, la sociedad capitalista tiene muchísimos méritos en la historia de la humanidad. Pero el socialismo fue el que liquidó el liberalismo mundial.
¿Por qué dicen neoliberalismo? Es el mismo liberalismo de siempre, pero hay que ponerle neo, porque el susto que pasaron en 1917 fue demasiado grande. ¿Por qué en Europa la modificación de la vida social ha sido tan trascendente que todavía en Alemania es casi imposible trabajar los domingos en los supermercados y en las tiendas? Prácticamente los alemanes se mantienen con el régimen social previo a Hitler, que hizo la socialdemocracia. Pero en ese sentido, de lo que usted dice, de que un cambio de paradigma político, de capitalismo-socialismo, por ejemplo, no sería posible hasta que el capitalismo no haya agotado todas sus posibilidades y recursos. ¿Usted cree, por ejemplo, que en Cuba en su momento y en Venezuela también antes del chavismo, el capitalismo agotó todo lo que podía hacer por una sociedad? No, hombre, no. Fidel Castro pensó en su poder simplemente y en mangonear ese país como lo hizo por toda su vida. Sí, pero José... Eso es socialismo. El socialismo nunca tuvo en su cabeza. Pero hay una cosa. Ayer justamente decíamos, ¿qué está pasando en Cuba si con una visita presidencial, la muerte de Fidel Castro, la llegada de Raúl, que luce como que no le importan mucho las cosas, es decir, no está tan aferrado a los principios socialistas, y que le daría, le importaría un pito que se democratice Cuba? ¿Por qué Cuba no se ha suelto y están todavía arrinconados? ¿Qué le pasa? Es que el chapeo de Fidel fue muy profundo. ¿Cómo? El chapeo de Fidel fue Porque muy yo profundo. veo que ahí no se ni una protesta ni nada. Yo supongo que ahí no se va a reprimir nada. Ahí todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, sin embargo no se hace nada. Sí, claro, la gente está montando negocios, está resolviendo. Se pasaron 60 años, voy a resolver a la calle, a resolver la Pero vida. todo el mundo está tirado al medio de la calle. La gente en Brasil, hay dos sectores. La gente de Lula le está creando problemas al gobierno y quieren saquear. En Venezuela hay lío. Aquí quieren Sí, replicar. es que en Cuba cada vez que se ha hecho una manifestación de masa le dan muy duro. Pero ¿quién le va a dar duro si este no te interesaba en darle duro a nadie? Pero la experiencia la gente no quiere que le den duro. Y piensa que le Es más, que le pueden dar duro. hasta las damas de blanco que aparecieron unos días ahí, no han vuelto a aparecer. Unos días, no, unos años. Perdóname. Unos años. Y han preferido silenciarla. Ellas siguen yendo, haciendo sus manifestaciones. Y jugaron un papel en el reblandecimiento de la dureza de la vida cotidiana cubana. Pero cuando tú chapeas tan profundo y desaparecen todas las instituciones existentes o por existir, cuando tú sometes a tu dominio hasta la Iglesia Católica, que sobrevivió ahí clandestinamente y transformó su misión, porque recuérdate que la independencia cubana era contra los españoles, ¿verdad? Pero los yanquis se cogieron a Cuba, de manera que los españoles se quedaron ahí. Sí, siempre. Y la iglesia cubana es la iglesia de los dueños, hasta el 59. Sí. Era la iglesia de los españoles dueños de Cuba. Anti-yanqui, porque los yanquis le habían quitado el negocio. Esa iglesia hoy no es eso. Primero, porque eso no existe. Porque todos esos señores cubanos, gallegos, Eso se acabó. se fueron. Y segundo, porque ha tenido que integrarse con la causa de la vida de abajo. Esa iglesia es una iglesia distinta. La que sobrevivió. No hablemos de lo que no sobrevivió. De Porque un pedazo se fue. burguesía, ejército, todo eso fue barrido. Porque él se llevó todo, Todo. chapeó bajito todo. Bajito, profundo. Bajito. No hay empresariado. Al extremo que en Miami hay otra Cuba. Miami Que la que se mudó. se mudó para La allá. que se mudó. Exactamente. La que ocupó Florida. Y por eso, en sentido estricto, la única conquista irreversible de la Revolución Cubana es la conquista de la Florida. Sí. Esa es la única, que será cubana para siempre, que ya ha decidido dos Hay dos elecciones generaciones. en Estados Unidos. Ha decidido dos elecciones en Estados Unidos, esta comunidad cubana, la de Florida. De manera que, yo creo que los judíos, que tienen una capacidad de organización por sobrevivencia en todas partes ejemplares, no han tenido resultados políticos tan grandes como los cubanos.
en Estados Unidos y que tienen un arraigo mayor, de más tiempo. Sí, pero económico los judíos lo superan. Sí, claro. Sí, pero hay un cubano que llegó a ser presidente de la Coca-Cola. Eso es muy simbólico o combólico. O Coca-Cola.